A mí nunca me fue bien en las Olimpiadas, tampoco, no. Yo no recuerdo si he ganado alguna medalla. No recuerdo ni siquiera si he participado, ahora que lo pienso. Igual por eso no he ganado ninguna medalla. Igual va a tener razón, va a tener sentido eso. Bueno, es un placer estar aquí en esta mañana. Muchísimas gracias, Marcelo, por la invitación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Me comentaba alguno que no sabía exactamente quién era ese Víctor, pero la verdad es que le agradezco que de todas formas haya venido. Porque, como decíamos, bueno, pues es que igual puede ser una persona a la que no me gusta escuchar. Pues sí, puede ser. Y puede ser una persona a la que no vuelva a escuchar en mi vida. También podría ser. Igual podría darse el caso de que no me volváis a invitar nunca más. En fin, esta mañana tenemos en nuestras Biblias, tenéis en vuestras Biblias, a Juan capítulo 6. Vamos a estar en Juan capítulo 6 y vamos a leer la última parte de ese capítulo. Este mensaje, esta enseñanza está enfocada hacia los jóvenes pequeños, hacia los jóvenes medianos, hacia los jóvenes más mayores, porque no quiero que los que sois más mayores digáis, bueno, esto yo ya me lo sé. O los muy pequeños digáis, ¡buah, qué tostón! O los medianos digáis, ¡buah, esto es para mí! Esto han traído a alguien para que me diga todo lo que estoy haciendo mal en mi vida y así luego cuando llegue a casa mis padres, ¡taca! No, esto es para todos nosotros. Sí, están los jóvenes principalmente en mente. Me gustaría pensar que yo todavía soy joven. Sí, ¿no? Todavía estamos... Sí, bueno, todavía tenemos mucho. Todavía tengo más vida, espero, si Dios quiere, por delante de mí que por detrás de mí. Entonces todavía estamos ahí. Como os decía, mi nombre es Víctor. Ya me habéis visto alguna vez o ya he visto a muchos de vosotros en otras ocasiones. Hay muchos a los que no había visto, así que es un placer veros en esta mañana. Estamos mi mujer y yo y mis 2 hijos en la ciudad de Fraga, la ciudad porque un rey decidió que iba a ser ciudad, pero en realidad es un pueblito de 17.000, 16.000 habitantes más o menos. Se duplica la población cuando es temporada de verano y están recogiendo frutas y todas esas cosas, entonces tenemos el doble de la población para el mismo espacio. Bien, nos hemos mudado ahí, el Señor ha puesto en nuestro corazón el empezar una iglesia aquí en España, y en ese sitio pues estuvimos viendo que no había un testimonio evangélico y el Señor movió nuestro corazón a empezar en ese sitio. Llevamos unos 3-4 meses ahí más o menos, desarrollando relaciones con nuestros vecinos, con las personas que no nos conocen todavía y que nosotros tampoco conocemos. Pero el objetivo no es que nos conozcan a nosotros y que vean qué personas tan interesantes somos, qué agradables, simpáticos, guapos, yo sé, sino que conozcan a Jesucristo. Ese es nuestro objetivo, de estar en un sitio completamente distinto. Es que conozcan a Jesucristo y que conozcan las enseñanzas que Él nos ha dado. Y ese, espero, sea con lo que os vayáis de aquí esta mañana. No que me escuchéis a mí, sino que miréis en las Escrituras y que conforme estudiamos juntos podáis decir, hoy he visto a Jesús de una forma nueva, de una forma que recordaba quizás, pero hoy he visto a Jesús. Y eso es lo que quiero que reflexionemos en esta mañana. Si me acompañáis a Juan capítulo 6, versículos 60 al final del capítulo. Dice, al oírlas, refiriéndose a unas enseñanzas que Jesús había hecho en los versículos anteriores, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna,
Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Me gustaría reflexionar en esta mañana con vosotros, con los jóvenes pequeños, jóvenes medianos y jóvenes mayores, en estas palabras, en esta respuesta de Simón Pedro. En el frontal de vuestro boletín tenéis otro pasaje en el cual Jesús les hace esta misma pregunta. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Lo encontramos en Mateo 16, 15. Y ahora nos encontramos en Juan 6. Y en este caso Jesús les pregunta, ¿os queréis marchar también? Y Pedro hace esta confesión, le responde de esta forma. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta confesión de Pedro resalta la importancia de ver a Jesús y a la Biblia, sus palabras, las enseñanzas de Jesús, desde el punto de vista correcto. ¿A quién iremos? No tenemos otra alternativa, no existe otra alternativa que nosotros podamos pensar, podemos considerar, a la cual podamos aplicar ese adjetivo. ¿Palabras de vida? ¿No? ¿Palabras de vida? Eterna. Podemos aplicar ese adjetivo a algún tipo de enseñanza en el mundo, algún tipo de filosofía, de doctrina política, de enseñanza, de ciencias sociales, pedagógicas. ¿Podemos decir lo mismo? No. Por desgracia, no. Podríamos decir, pues es que me gustaría también poder aplicar ese adjetivo a esta teoría. Y esta es la teoría que yo voy a seguir. Por desgracia, no. O por suerte, no. Depende de vuestra perspectiva. Estas palabras de vida eterna tienen un efecto y unas consecuencias aquí. Parte que resulta difícil para todos nosotros. O por lo menos para mí. Igual a alguno de vosotros no resulta difícil pensar en la eternidad. A mí me resulta difícil pensar en la eternidad. ¿Por qué? Porque como joven, la eternidad parece estar muy lejos. ¿O no? Yo recuerdo cuando estaba creciendo ver a chavales y a chicos y chicas montados en motocicletas sin casco. Hace mucho tiempo y esas cosas. A esas personas no les preocupaba la eternidad. Ver a personas, no lo sé, hacer locuras, saltar en paracaídas, hacer bungee jumping, el saltar con la cuerda esa atada a los tobillos, que no sé cuánto tienen que pagarte para que hagas eso, pero aparentemente tienes que pagar tú para que te aten los tobillos y después saltar, bien, ya sea un puente o algo. En fin, estas personas seguramente no tienen la eternidad en mente cuando lo están haciendo. O igual sí, igual resulta que sois uno de vosotros los que hacéis eso. Tengo mucho respeto por vosotros. Respeto desde la distancia, pero mucho respeto. Para mí es difícil pensar en la eternidad. Segunda razón por la cual esta idea, esta perspectiva correcta respecto a Jesucristo y a sus enseñanzas es difícil. Porque al igual que vosotros, tengo acceso a información mucho más relevante, mucho más práctica, mucho más de día a día que la eternidad. Gracias a mi teléfono, al ordenador, a las relaciones que puedo tener con personas alrededor mío, puedo saber qué es lo que les pasa. Puedo saber qué es lo que están pensando, qué es lo que les gustaría hacer. Las vacaciones a las que han ido. Puedo saber cuándo cumplen años y entonces acordarme de felicitarles o no felicitarles. Puedo saber todas esas cosas que son prácticas para mi día a día. Puedo estudiar una carrera, puedo leer un artículo, puedo ir y contárselo a mi jefe y decirle, mira jefe, qué inteligente que soy, o a mi jefa. Y le puedo decir, mira qué inteligente soy, que me he leído este artículo, que es todo interesante y ¡pum! Y se aplica justo a lo que yo estoy haciendo. Pero me cuesta más aplicar eso a las Escrituras. Me cuesta más aplicar eso a las enseñanzas de Jesús. Me cuesta más ir donde mi jefe o donde mi jefa, en este caso es jefa, ahora mismo, y decirle, mira, es que lo que Jesús dice respecto a esto que estamos haciendo en la oficina no es correcto. Ya, pero ¿cómo? ¿Me estás diciendo que un libro de hace 2000
3.000 años, me va a decir ahora, en el pleno siglo XXI, creo, qué es lo que tengo que hacer. Es un poco más difícil, ¿estáis de acuerdo? O igual no. Bueno, en fin, no os voy a preguntar, no os voy a sacar. No hay examen ni nada de esto. Las ideas que quiero compartir con vosotros son más que nada preguntas. Más que nada preguntas. Sí, vamos a estudiar un pasaje y todo eso, pero vamos a hacer preguntas que cada uno de vosotros tenéis que responder. Cada uno de vosotros quizá ya respondió hace mucho tiempo. Quizá muchos de vosotros todavía habéis llegado a ese momento en el cual os han planteado esta pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Y qué significa en mi día a día? Otra dificultad que quizás es, ya no voy a decir que es única y exclusiva de mí, sino que se aplica a todos nosotros. Es que cuando nos acercamos a una persona, cuando intentamos compartir el Evangelio con esa persona, lo hagamos de la forma correcta o no correcta, lo hagamos dándole de bibliazos o no. Sabéis que hay diferentes formas de compartir el Evangelio, ¿sí? Sí, vale. Sabéis que hay formas en las cuales le decimos a la persona, arrepiéntete porque viene el infierno. Y esa persona dice, ¿qué dices? Todos los cristianos estáis locos. ¿Os ha pasado alguna vez? Bueno, igual no. O está la forma un poco más suave. Quiero ser tu amigo y quiero que veas la diferencia en mi vida que ha hecho Jesús. Y nos pasamos 4 años, 5 años, 6 años, 8 años siendo tu amigo. Pero no se me va a ocurrir mencionarte Jesús, no vaya a ser que te enfades. Polos opuestos, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Son correctos los polos opuestos? Normalmente no. Pero vamos a ver, la idea por la cual las enseñanzas de Jesús son difíciles, especialmente en nuestra sociedad actual, es porque vivimos en un mundo de tolerancia. Y si no estáis de acuerdo, sois unos intolerantes. Si no estáis de acuerdo con lo que sea que yo diga, con la idea que se me haya ocurrido, ayer tuve una indigestión de pizza y esta mañana se me ocurre predicar esto y si no estáis de acuerdo conmigo, sois una panda de intolerantes. No habéis escuchado eso nunca, yo sé, no. Que no me estoy enfadando con vosotros, otra vez. Si no me invitas más, ya sé por qué es. A ver, ¿pero estáis de acuerdo con esa idea? Cuando intentamos compartir el Evangelio, estamos hablando de una idea, de un libro que es exclusivo, y no entendáis esta palabra mal, que es exclusivo. Las ideas, los principios que están contenidos en este libro son exclusivos. No significa que son exclusivos y si no tienes suficiente dinero no te dejo que los leas. No significa son exclusivos y si no estás vestido de la forma adecuada, si no estás vestida de la forma adecuada, si no llevas las gafas correctas, si no hablas bien. No es esa la idea. La idea es que si tus ideas, si mis ideas van en contra de lo que dice Jesús, estamos excluidos. Esa es la idea. Si tus ideas, si mis ideas no se conforman al estándar de las Escrituras, al estándar de Jesús, al estándar de Dios, tú y yo estamos excluidos. Esa es la idea. ¿Está claro? ¿Nos entendemos? Entonces, si digo la idea, es que el Evangelio es exclusivo. No vais a pensar que voy a estar con la nariz así levantada o voy a mirar con el monóculo o a todas estas cosas, nada por el estilo. ¿Estamos de acuerdo? Genial, veo algunas cabezas, algunos de vosotros estáis despiertos. El Evangelio únicamente excluye a las personas en la medida que éstas, nosotros, amamos y nos aferramos más a nuestras ideas, a nuestros conceptos, que es que mi padre fue el que me dijo todas estas cosas. Muy bien por ti. Está en las Escrituras. Si no lo está, tanto tú como yo estamos excluidos. ¿Sí? Vale, genial. Ahora, fijaos, estamos en Juan capítulo 6. Todo esto era introducción. ¿Cuánto tiempo me queda? ¡Buf! Ok, yo hablo rápido, vosotros escucháis rápido. ¿También? Muy bien, qué bueno.
¿Cómo se nota que estoy hablando a jóvenes? Hay que hablar esto con rapidez y con vividez y todas estas cosas. Sí, sí, sí. Fijaos, tenéis en vuestro boletín, se me ocurrió la brillante idea de poner huequitos. Entonces, si tenéis un bolígrafo, maravilloso. Si no tenéis un bolígrafo, luego podéis hablar con Armand, que me ha dicho que le podéis mandar tantos correos como sea necesario para que os mande las respuestas. Sí, Armand está aquí. Para aquellos que no lo conocen, no es cierto. Bien, fijaos, la confesión de Pedro en el primer hueco, ¿cuál podría ser? Juan, venga, va, os lo doy uno fácil. Juan capítulo 6, que es el que estamos leyendo. Venga, ya está, os doy esa. ¿Qué más? Versículo 68 y 69, me parece que lo he escuchado en algún sitio, o igual me escuché yo mismo. Nos invita a ver a Jesús desde otra perspectiva. Jesús y sus enseñanzas no son una opción, no son una opción. No es una alternativa. Jesús no era un buen maestro, Jesús no era un gran orador, que sí, pero no es solo eso. Jesús no es un buen profeta, no es una opción. Son el estándar, la vara de medida, la referencia con el que contrastar la información que tenemos disponible. Esa que os enseñaba antes en el teléfono. Contrasto esa información, la mido con las Escrituras. ¿Y me quedo con qué? Con la del teléfono, claro que sí. No. Con las Escrituras, con lo que Jesús dice. Ese es mi estándar. Una vida cristiana real y contagiosa está cimentada en aplicar ese estándar. ¿Por qué? Porque si tú y yo vivimos nuestras vidas como nos da la gana y al final del día decimos, o entre medio de esa conversación le digo a esa persona, es que yo soy cristiano. Ya. ¿Qué tal os ha ido eso a lo largo de la vida? Os cuento un poco acerca de mí. Yo conocí al Señor cuando yo tenía 5 años. En ese momento creo que entendí el Evangelio, creo que acepté el mensaje del Evangelio y tuvo sentido para mí. 5 años. Mi vida entonces, un pecador terrible, robaba chupachuses, creo que robé uno, creo que le quité dinero a mi madre de una vez del bolso y lo utilicé para comprar Coca-Colas. En fin, destinado al infierno iba yo ya. ¿Vale? Ocurrió, nos mudamos a España. Nos mudamos a España, entonces tuvimos dificultades para encontrar una iglesia. En ese momento, cuando nos mudamos, yo no sabía que Manuel y Rosa estaban abriendo una iglesia en la ciudad de Logroño y nunca se nos ocurrió buscar, en fin, diferentes cosas. Y durante todo ese tiempo, durante el tiempo que yo estuve estudiando en primaria, en secundaria, en bachillerato, yo les decía a mis amigos, pues es que yo soy cristiano. Y yo las cosas que hago, no hago las cosas que hago y hago las cosas que no hago, en fin, todo muy claro. Mis amigos tenían una idea clarísima de lo que significaba ser cristiano. Porque igual había ratos en los que yo salía con mis amigos y... ¡Qué divertido! Sí, no. No, yo soy cristiano, eso no hacemos. Según me tocaban las convicciones. ¿Os ha pasado alguna vez? Que, he escuchado a este predicador y, qué bien, me ha tocado mi corazón y en verdad tengo que tomar una decisión para seguir a Dios de la forma correcta, tal. Pasan 3, 4 meses. ¡Qué bien! Mis amigos tenían muy claro lo que era ser cristiano. Porque durante ese tiempo yo no estaba aplicando a Jesús, a la persona de Jesús y a sus enseñanzas como el estándar de mi conducta. ¿Me explico? Entonces mi testimonio hacia las personas que estaban alrededor, hacia las personas que formaban parte de mi familia, las personas de mi entorno, era todo menos real. Era todo menos contagioso. Era todo menos esa relación que decíamos, pues tú y yo somos amigos y dentro de 4 años ya si eso me preguntas qué es lo que significa ser cristiano.
¿Para qué? Si estás tan perdido como yo. ¿Para qué? Si tienes menos concepto de lo que está bien y de lo que está mal que yo. ¿Para qué voy a querer escucharte? ¿Os ha pasado alguna vez esa idea que queréis compartir el Evangelio, que sabéis quizás que tenéis que compartir el Evangelio? Pero miráis a vuestras vidas y lo mismo que me pasaba a mí, y decís, no voy a llegar a ningún sitio. Es que no hay nada que pueda decir. Fijaos que nos encontramos en Juan capítulo 6. Y como os decía, el Evangelio es exclusivo, es excluyente en cuanto a esas ideas que son erróneas y son difíciles y son distintas de lo que el Evangelio dice. Quizá distintas incluso de lo que nuestra propia cultura, nuestra propia tradición nos puede informar, nos puede decir. Fijaos el contexto de este capítulo. No lo vamos a leer porque son muchos versículos y porque no da tiempo. Porque igual si os ha pasado alguna vez, yo sé que no, que cuando se leen más de 5 versículos, ya, bien. ¿Sí? ¿Os ha pasado alguna vez? Leemos más de 5 versículos y ya esto empiezan a mezclarse todas estas cosas. Bien, pues a mí me ha pasado. Nunca en tus predicaciones. No es cierto, sí es cierto. Ok, entonces, fijaos esta idea. Estamos en el contexto del ministerio de Jesús. En el capítulo 6 empezamos con el milagro de la alimentación de los 5.000. ¿Vale? 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, son alimentados por Jesús de forma milagrosa. Multiplica panes y peces y les da de comer y encima sobra. ¡Buah! Seguimos el capítulo y dice, ¡buah! Pues es que esto, qué cosa tan interesante. Se quedan, me imagino, descansan, duermen todo este rato y al anochecer los discípulos se van al otro lado y Jesús camina por las aguas. Vale, raro, ok, bien, tal. El día siguiente, versículo 22, la gente que estaba al otro lado del mar, donde habían comido, donde había sido esa comunión y tal, vio que no había habido más que allí una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Y ahí empiezan los Sherlock Holmes ahí a investigar, los detectives, y dónde está, por dónde se ha ido, tal. Y entonces la gente empieza a preguntarse, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? ¿Dónde se ha ido? Tal, ¿no? Bueno, pues eso. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, ya contrastando ahí, a ver, vamos a hablar de lo que en realidad queréis hablar. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, no porque sabéis quién soy, no porque creéis en mí, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Porque habéis tenido satisfecho vuestras necesidades físicas, no porque tenéis un concepto más grande que el presente. Porque vosotros también batalláis con pensar en la eternidad. ¿Vale? Ok, y le dice el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Bueno, vale, pues entonces tenemos que trabajar. Vale, eso lo puedo entender. Dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Esto sí que puedo hacer. Este es un pensamiento, no me lo entendáis mal, pero esa es mi forma de ser. Cuando hay problemas en casa, cuando los críos, hay algo así, yo creo que mi mujer ya está harta de esta pregunta. Cuando hay algo que hacer, yo veo un problema, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dime qué hago. La casa se puede estar cayendo a pedazos. ¿Qué hago? Dame una instrucción. Ya, yo sé que puedo pensar de vez en cuando, sí, de vez en cuando nada más. ¿Qué hago? Dame algo que hacer, necesito algo que hacer. Y esa es nuestra perspectiva muchas veces también en cuanto a la religión, en cuanto al cristianismo. Esa es la perspectiva también muchas veces de las personas que no son creyentes. ¿Qué hago? Dame algo que pueda hacer. Fijaos en la respuesta de Jesús, versículo 29. Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, esto es lo que tienes que hacer. Si hay algo que hay que meter la mano ahí, esto. Que creáis en el que Él ha enviado.
Ya. Pero hacer, con las manos. Así, un ladrillo arriba del otro. Hacer. Fijaos el contraste. Yo tengo mis ideas, mis conceptos, mis perspectivas. ¿Qué hago? Fe. Ok. Fijaos también en la ansiedad y en la preocupación de estas personas. En los versículos 24 y 25 leíamos esto y quizá yo lo he hecho un poco exagerado. Gracias a Dios solo tenemos la palabra y no tenemos el tono con el que las cosas se dicen. ¿Vale? Esa forma parte de cuánta imaginación tengáis vosotros. Yo ya podéis haber visto que tengo mucha. ¿Qué hago? Vieron que no estaba Jesús en el otro lado donde habían comido. Entonces, ¡buah! Vamos a buscarlo, a ver dónde puede estar. Llegan al otro sitio y lo encuentran y dicen, ¡ay, menos mal! Cuéntanos, ¿qué tenemos que hacer? Y les dice, lo que tenéis que hacer es creer. Versículos 26 nos dice, os saciasteis del pan, no de mis enseñanzas, les dice Jesús. Versículo 35 le dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Jesús es donde podemos encontrar esa satisfacción, una satisfacción que nada puede darnos, nada. Ni una teoría política, ni una teoría pedagógica, ni ciencia, ni relaciones, ni dinero, nada puede darnos este tipo de satisfacción. ¿Lo crees? Es una realidad para ti. Piensa en esta idea. Versículo 49. Pues es que, mira, todas estas expectativas y esto, bueno, pues... Versículo 49 les dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Por qué leemos este versículo? Porque estas personas batallan con lo mismo, con lo que nosotros en su momento espero. Y las personas que están a nuestro alrededor batallan. Yo tengo unas teorías, unos conceptos, unas herencias, unas ideas que son heredadas hacia mí, y esas son las que creo que son correctas. ¿Vale? Fijaos en estas personas se creían judíos. ¡Buah! Abraham es nuestro padre, Moisés fue el que nos sacó de Egipto, nosotros somos de esta descendencia. ¿Vale? ¿Entendemos esta idea? Ahora fijaos si no me lo entendáis mal. Nosotros somos españoles, somos catalanes, o catalanes y españoles, en fin, como queráis, me da igual. Si no me invitas también ya sé por qué va a ser. En fin, ¿me explico? Es que nosotros somos esto. Y esto es lo que hemos aprendido. Esto, es que nosotros... Seré orgulloso de mí mismo, un poco. Quien quiera que seáis, me da igual. ¿Me explico? Cuando hablo con personas, cuando intento comunicar el Evangelio. No te preocupes, yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy budista, yo soy lo que quieras. Vale. Pero ¿quién es Jesús para ti? Porque esa es la idea que tenían estas personas. Yo soy judío. Yo formo parte de la tradición judía. Mis padres, antepasados, comieron del maná en el desierto. No hay mejor que eso. Esa es la perspectiva que quizá que tenemos algunos como jóvenes. Mis padres van a la iglesia y han venido a la iglesia toda su vida. Yo tengo que ser cristiano. Pero fijaos en la realidad con la que Jesús les contrasta. Dice, vuestros padres están muertos. Pero no lo deja ahí. Versículo 47 al 51. De cierto os digo, el que cree en mí y tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Fijaos el cambio. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Versículo 51. Yo, Jesús, soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Que tú eres quién?
¿Que tú vas a hacer el qué? ¿Y que nuestros padres qué cosa? ¿Y que lo que nosotros teníamos que hacer cuando te preguntamos en trabajar era creer en ti? Es por eso que llegamos al versículo 60 que hemos leído esta mañana. Que al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Es difícil. Es difícil. Cuando compartimos el Evangelio con una persona, cuando compartimos el Evangelio, muchas veces hacia nosotros mismos, ¿os ha pasado alguna vez que leyendo las Escrituras decís, Dios, te has pasado aquí un poco, ¿no? ¿No os ha pasado nunca? Yo os digo, igual es que yo tengo mucha imaginación, pero dura es esta palabra, ¿eh? Difícil. Se encuentran con esta idea. Porque Jesús lo que ha hecho ha sido destruir su idea. Ha destruido, desconstruido, ¿existe esa palabra? Desconstruir, en fin, su concepto de religiosidad, su concepto de yo estoy bien. Y les ha dicho, no estás bien, estás mal, muy mal. Yo, Jesús, soy tu alternativa, soy tu solución. Yo soy el estándar. Y esa es otra vez la pregunta, ¿quién es Jesús para vosotros? ¿Es ese estándar o es una opción que practicamos los domingos por la mañana? ¿O es una opción que practicamos porque mis padres me obligan y si no, no ponen comida en mi mesa? ¿O es una opción porque si no, no vamos a ir a comprar esas zapatillas que me gustan? ¿O es una opción porque rellenen ustedes en los huecos? Porque el Evangelio es una palabra dura. Como os decía, estamos en un mundo de tolerancia y todas estas cosas, y un mundo en el cual dos verdades absolutas, por desgracia, se supone que tienen que ser compatibles. Dos verdades absolutas y excluyentes se supone que tienen que ser absolutas. Que tienen que ser incluyentes y tolerantes. No puede ser una verdad más superior que otra, no. O más cierta que la otra. Y por entonces, en fin, me estoy liando yo solo. Idea. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice, yo soy un camino, quizá os gusta este un poco más porque es un poco más suave. Este no es de cota, el de aquel sí. Yo soy una verdad, pero que podéis considerar en vuestro momento, según las circunstancias en vuestra vida. Y yo soy, pues una vida, un estilo de vida distinto como el que puede ser cualquier otro. No dice eso, ¿a que no? Es que igual no lo estabais leyendo. Juan 14, 6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es que esto es excluyente, esto es intolerante. Sí. Sí. Pero es que tú eres un intolerante. Sí. Y Dios también en ese sentido. Toleramos a personas, amamos a personas. ¿Estamos de acuerdo? Somos intolerantes y excluyentes con ideas. Exclusivos con ideas. ¿Que tenéis ideas distintas? Oye, me parece maravilloso. No nos vamos a dar de pedradas por ello. Ni de golpes, ni batazos, ni lo que sea que os guste. No. Para empezar, porque pienso que me ganaríais, que sois muchos de ese otro lado. No. Yo, lo poco que os conozco, me caéis bien, os quiero. Me importa vuestra eternidad. De la misma forma que me importa la mía. Pero es que esto es duro. La exclusividad del Evangelio puede ofendernos.
Es el versículo 61, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Os ofende, afecta? Literalmente, ¿os hace tropezar? ¿Es esto algo que está en vuestro camino hacia algo más allá? El hecho de que el Evangelio sea exclusivo es algo que os impide vivir una vida cristiana. Es algo que os impide compartirlo con las personas que están a vuestro alrededor. Os voy a ser muy sincero. A mí sí, a veces. A veces. Quizá habéis visto un vídeo que Armand me hizo el favor de grabar acerca de cómo compartir el Evangelio con 6 palabras. ¿Sí? Se me ocurrió, lo tenéis en el boletín, haciendo publicidad a mí mismo, pero sí, también. Una forma de deletrear o de utilizar las letras de Cristo para compartir el Evangelio. He hecho pulseritas y todas estas cosas, es una cosa muy chula. Pero se sigue dando el caso de que cuando quiero compartir el Evangelio sigo pensando en la persona y no es que me vayas a pegar, pero ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que si te digo que tu idea, que tu concepto de Dios está mal, de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a mi perspectiva, no de acuerdo a mis ideas, mi tradición ni nada de eso, sino comparándolo con las Escrituras, buscando un versículo para esa respuesta, igual te dejo de caer bien. Igual tú y yo, que no somos amigos, o sí, igual somos amigos, ven, igual tú y yo dejamos de ser amigos. Y eso, para aquellos que sois menos mayores, para aquellos que estáis en la ESO, bachillerato y todas esas cosas, igual el dejar de ser amigos, igual el dejar de ser popular, es muy fácil decirlo desde aquí del púlpito, que no. Yo te puedo decir, es que tenéis que compartir el Evangelio porque las personas están yendo al infierno. Y eso es cierto. Pero lo cierto es que pasáis, no sé, un montón de horas con esas personas y se les decís, estás mal, estás equivocado, lo que tú haces no agrada a Dios. Si pasaras en este momento de aquí a la eternidad, ¿estás seguro de cuál podría ser tu destino? Eso es duro, eso puede hacernos tropezar. Y no os voy a dejar únicamente con todas estas cosas tan divertidas y sentirnos animados y ¡uy, qué bien, qué gusto da esto de seguir a Cristo porque todo es difícil! Sino fijaos otra vez en la respuesta de Pedro, en esa confesión que decíamos en el versículos 68 y 69. Es que no tengo amigos, es que no voy a tener amigos si hago esto, es que no voy a... todo el mundo me va a odiar, es que mis amigos piensan de una forma diferente, es que no voy a poder salir a tal sitio, es que me van a odiar en el trabajo, no me van a dar la subida de sueldo que me gustaría. Es que, versículo 68, Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Y esta es la parte complicada. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis que tomar esa decisión. Yo no puedo tomar esa decisión por vosotros, vuestros padres no pueden tomar esa decisión por vosotros, nadie puede tomar esa decisión por vosotros, porque las consecuencias son para vosotros. Van a afectar a vuestra familia, pero son para vosotros. Pero esta pregunta, esta realización que Pedro tuvo, dice, ¿a quién iremos? ¿Qué otra alternativa tengo? Tú tienes palabras de vida eterna. La exclusividad del Evangelio debe darnos una esperanza sin comparación. Una esperanza sin comparación. Os preguntaba al principio, ¿a qué otra doctrina, a qué otra idea podríamos adjuntar o podríamos colocar este adjetivo de eternidad? Yo no conozco ninguno. Por las Escrituras no conozco ninguno. Fuera de las Escrituras, fuera de Jesús, fuera de sus enseñanzas, no conozco ninguno que hable de la eternidad y de la salvación de la forma en la que Jesús lo hace. Y sé que muchas personas, yo no he hecho eso, yo todavía no he pasado de aquí a la eternidad. Yo no me he enfrentado a la muerte. Es difícil otra vez, como os decía, pensar en
para mí tener concepto de la eternidad. Pero he escuchado muchas historias y estoy seguro de que vosotros también, quizá alguno de vosotros la habéis vivido. Algún familiar o lo que sea, que ha pasado de esta vida a la siguiente y en ese proceso su esperanza, su paz era diferente, era sin igual, sin comparación con nada de lo que este mundo puede ofrecer. Esta última semana, la semana pasada, la semana anterior, una de las iglesias que nos apoyan, una de las iglesias que leen nuestras publicaciones y todas esas cosas con las que nos comunicamos, la persona con la que nos comunicamos nos comentaba cómo su padre, de 90 y no me acuerdo ahora mismo cuántos años, había pasado, había muerto. Y nos contaba cómo habían estado orando por su padre y cómo había llegado un momento en el que su padre había sonreído. Y decía, pues es que estamos aquí y no sé si decía algo de Jesús está en esta habitación y sé que todo esto suena a locura, sé que somos bautistas y nosotros no vemos cosas, pero ¿me entendéis? La esperanza de esa persona, la esperanza que se queda en sus familiares es totalmente distinta de la que el mundo puede ofrecer. Y como os decía, esta es una decisión que tenéis que tomar vosotros. Esto es lo último y ya termino, que habéis sido muy pacientes conmigo. Una decisión que cada uno tenéis que tomar. En Josué 24:15, quizá conocéis este pasaje, Josué 24:15, pero os invito a que abráis vuestras Biblias ahí, vuestras aplicaciones, o si lo tenéis memorizado también. Josué 24:15. Conocéis el contexto de este pasaje y si no lo conocéis, Josué, el último líder hasta este punto del pueblo de Israel, los ha llevado por la conquista de la tierra prometida y se dirige a la congregación, se dirige a las personas que le están escuchando, al pueblo de Israel, y les dice desde el versículo 14, ahora pues, temed a Jehová, temed, respetad, consideradlo de la forma adecuada. Y servidle con integridad en vuestro corazón, en vuestro carácter, que sea íntegro y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y esta es la parte que me gustaría que considerarais en esta mañana. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entiendo, esta es una persona muy mayor que ha hecho un montón de cosas y todas estas cosas. Yo tengo 33 años y en su momento tomé esa decisión también. Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Vosotros, cada uno de vosotros, habéis tomado esa decisión o quizá todavía no la habéis tomado. Pero os invito en esta mañana a que en verdad toméis esa decisión. Es la mejor decisión que podéis tomar. Es el mejor estándar que podéis aplicar a vuestra vida. Que el Señor os bendiga. Muchas gracias por escucharme. Vamos a tener una pequeña oración y terminamos esta parte. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por la oportunidad de reflexionar en tu palabra y pedimos que tú la hagas real en nuestras vidas, que tú hagas real las enseñanzas que hemos podido ver. Señor, que tú nos permitas ver en tu palabra a Jesús, que tú nos permitas ver en tu palabra sus enseñanzas y sus palabras. Señor, que incluso nos permitas ver a nosotros reflejados en las Escrituras y que quizá como Pedro decía, podamos tomar una decisión, podemos llegar a la realización, al descubrimiento de quién eres tú. Pedimos que tú nos bendigas, nos lleves con bien a casa en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.